Muy bien, vamos en este segundo video sobre apalancamiento a ver el ejercicio. Este ejercicio que obviamente tiene una serie de elementos que nos van a permitir poner en práctica las fórmulas y a partir de esas fórmulas hacer nuestro análisis y al final pues medir las incidencias y pues sacar algún tipo de conclusión. No es que en una situación real todo esto que vamos a ver se vaya a dar, ¿no? Los estamos poniendo así de manera un poco combinado todos esos efectos para ver todo junto, ¿no? Pero en una situación real podría ser que todo esto no se dé en un solo periodo, porque aquí estamos hablando de dos periodos, el periodo 2023 y el periodo 2024. Vamos a leerlo y luego vamos a ir extrayendo toda la información y vamos a ir armando el caso, ¿no? Dice que la empresa Platero S.A. ha vendido en el año 2023 $45,000. Se estima que el costo de ventas representa el 55% de los ingresos. La empresa posee un financiamiento total de $100,000. O sea, ese es el pasivo amarrado a intereses, ¿no? Porque hay pasivos que probablemente no tengan un interés amarrado o que su interés sea muy insignificante, el cual genera un costo de intereses del 7%, ¿no? O sea, 7% anual eh, que vamos a aplicar sobre ese financiamiento. Los costos operativos fijos ascienden a $4,000 y los variables representan el 8% de las ventas, ¿no? Son variables, por lo tanto van a ser un porcentaje sobre las ventas. El capital social está compuesto por 10,000 acciones comunes a $30 cada una y 1,500 acciones preferidas a $60 cada una. Y dice ahí que según estatutos, estas acciones devengan un dividendo del 5% sobre su valor nominal. Ese es el valor que hemos pactado con los accionistas preferidos que les vamos a pagar de dividendos cada año. Para el año 2024, la empresa logra incrementar sus ventas a 80,000. Subimos a $80,000 de ventas, para la cual se modifican algunas condiciones. ¿Cómo? El costo de ventas se incrementa al 65%. Es decir, que del 55 pasamos al 65. Esto se puede deber a que cuando nosotros incrementamos los volúmenes de ventas, significa algunas veces representa no solamente más producto del que estamos fabricando, sino que otros productos nuevos y probablemente la estructura de costos de esos nuevos productos sea mucho más cara. ¿Verdad? La materia prima es más cara, la mano de obra es más cara y por lo tanto el porcentaje por eso ha modificado, ¿no? Esa puede ser una de las razones por las cuales el costo de venta se incrementa. El costo de financiamiento se logró reducir al 5%. Eso es una buena noticia, es decir, logramos negociar o cambiamos de, de acreedores, de pasivos, y logramos reducir el financiamiento, el costo del financiamiento, o sea, los intereses a un 5% cuando los teníamos a un 7%. Los costos operativos fijos se incrementan en $6,000. ¿Ya? Hay $6,000 de, de activos, perdón, de costos fijos, cuando en el año 2023 pues teníamos, quiero ver, eran 4,000 y ahora son 6,000. O sea, tenemos $2,000 más de costos fijos. La tasa impositiva era del 25% en 2023, pero se reformó al 30% para 2024. Esto es una situación que yo le llamo variable no controlable, ¿verdad? Es una variable no controlable porque las tasas impositivas, recuerde usted que son aplicadas por los gobiernos, es decir, a través de la asamblea, el gobierno central propone algún tipo de medida. En este caso, esta medida pues se ha tomado a nivel gubernamental y nosotros no podemos hacer nada al respecto, más que soportar el golpe, ¿no?
son de lo que yo le llamo variables no controlables. Esto no lo podríamos controlar. No podemos negociar con el gobierno y decirle, mire, ¿por qué no nos baja al 25 o nos ponen el 27? No, no es negociable. Esto es ley y recuerde que en cuestiones legales nosotros no podemos influir, al menos de manera directa. En 2024 se emitieron 5,000 acciones comunes al mismo valor nominal, ¿verdad? O sea, al mismo valor que tienen actualmente, que son $30. Y además de eso, dice que se obtuvo un financiamiento extra por 20,000. O sea, que aparte de los 100,000 que ya teníamos, hemos incrementado a $120,000 nuestro financiamiento. Aquí me desaparece, vamos a jalar un poquito para que abarque todo. Pues sí, va. Con toda esa información, aquí este es un punto crítico porque si usted no saca bien esa información, pues probablemente no va a obtener los resultados correctos. Entonces, vamos a ir sacando esa información. Sí, yo lo que le sugiero es de que tome una captura de pantalla, que lo copie en un cuadernito, ¿verdad? De todo el caso completo. Y para que usted pueda ir viendo sus apuntes y sacando la información. Porque en algún momento se va a perder de vista todo el caso, la descripción del caso, ¿no? Veamos entonces aquí la información. Vamos a comenzar los datos del año 2023, solamente 2023, no hay que complicarnos y estar viendo los 2 años de una vez. Vamos a sacar primero el año 2023 y luego vamos a ver el año 2024. Primero las ventas. Las ventas en el año 2023 dice ahí que son $45,000. Luego tenemos el costo de ventas que para el año 2023 representaba el 55%. Luego tenemos los costos de operación. En este caso, tenemos los costos de operación variables, que para el año 2023 pues serán el 8%, según dice la teoría. Vamos a ver si no nos hemos equivocado. Sí, el 8%. Y los costos fijos para el año 2023 eran $4,000, ¿verdad? $4,000 en el 2023. Luego tenemos los intereses, que para el año 2023 el costo de intereses o costo de financiamiento era del 7%. También para el año 2023 tenemos que el financiamiento total era de $100,000, ¿verdad? Ese es el pasivo que tenemos amarrado a intereses. Luego tenemos la tasa impositiva, o sea, la tasa de impuesto, que para el 2023 era del 25%. Y las acciones, ¿verdad? Vamos a detallar las acciones. Tenemos primero acciones comunes, que son 10,000 acciones comunes que habían en el 2023, con un valor nominal cada una de $30. $30. En este momento ya no podemos ver el ejercicio completo. Y tenemos también acciones preferidas, que eran 1,500 acciones preferidas a un valor nominal de $60 cada uno. También el problema nos plantea que el dividendo pactado con las acciones preferidas para el año 2023 era del 5%, ¿verdad? 5%. Y con esa información vamos a calcular el capital social. eh, Calculamos el capital social de una vez, ¿verdad? Vamos a calcular primero el capital social común. ¿Cómo vamos a obtener el capital social común? Aquí ya empezamos con nuestra calculadora y vamos a multiplicar el número de acciones comunes, que son 10,000, por su valor nominal, ¿verdad? 10,000 por 30, y eso nos va a dar un capital común de $300,000. Y el capital preferido, que serían las 1,500 acciones preferidas por $60 cada una, que nos da 90,000. Quiere decir que nuestro capital social para el año 2023 es de $390,000, que es la suma del capital común
más el capital preferido. Esa es la situación de la cual partimos en el año 2023. Sin embargo, dice que hay ciertas cosas que han cambiado. Vamos a ir viendo lo que ha cambiado primero. Las ventas se incrementaron, o sea, son $80,000 más. También se ha incrementado el porcentaje de costo de ventas al 65%. Bueno, no hemos puesto el año acá. Año 2024, ha crecido la venta, ha crecido el costo de ventas, el porcentaje. El costo variable, bueno, el costo fijo también se ha aumentado, costos operativos fijos se han aumentado a 6,000. Los intereses se lograron reducir a 5%. El financiamiento, dice ahí que obtuvimos $20,000 más de financiamiento, por lo tanto hay $120,000 de financiamiento. Y la tasa impositiva, que también aumentó de acuerdo a la reforma tributaria que se hizo, ha aumentado al 30%. Veamos qué otra cosa. También las acciones comunes dice que han aumentado. Hemos aumentado acciones comunes a 15,000, ¿verdad? Hay 5,000 acciones comunes más. Sin embargo, el valor nominal de ellas pues se sigue manteniendo. Y el dividendo de las acciones preferidas, veamos, no menciona, quiero ver, costos operativos, se reformó, menos más acciones comunes. No, ¿verdad? El dividendo se mantuvo, entonces todo lo demás se mantiene. Veamos lo demás. El costo operativo variable, no, dice que sube el 10%, eso no está acá. Veamos. Sí, tienes razón, aquí no está mencionado el 10%, lo vamos a agregar. Eh, Fue un error ahí de digitación, pero lo vamos a agregar. El costo de financiamiento, los costos operativos se aumentan. Bien, veamos. Los costos de operación variables se incrementan al 10%. Eso no estaba ahí, pero lo vamos a considerar, lo vamos a agregar. 10%. Luego las acciones preferidas se mantienen, ¿verdad? Son las mismas. Y el dividendo pues también se mantiene, ¿verdad? No dice que haya aumentado el dividendo. Y por lo tanto el capital social también va a variar porque hay más acciones comunes, por lo tanto el capital común va a subir a 450,000, mientras que el capital preferido se mantiene, ¿no? Por lo tanto el capital social completo subiría a 540,000. Y ahí tenemos ya toda la información que plantea el caso sobre comparada desde el 2023 al 2024. Con esa información nosotros vamos a elaborar el estado de resultados. Entonces vamos a poner acá estado de resultados y eso también. Vamos a comenzar con el año 2023 nada más, o vamos a armar el año 2023 completo y luego vamos a ir al 2024 y después vamos a calcular el apalancamiento. Bien, vamos primero con las ventas. Las ventas para el año 2023 eran de 45,000. Ahí tenemos el dato. Y el costo de ventas dice que es el 55%. O sea, usted va a multiplicar las ventas, 45,000, le va a sacar el 55% y eso nos da 24,750. Ese sería nuestro costo de ventas para el año 2023. Luego obtenemos la utilidad en ventas, que en este caso sería las ventas menos el costo de ventas. Eso nos va a dar 20,250. Ese sería nuestro
nuestra utilidad en venta. Tengo mis dudas con respecto al costo variable, pero ya lo vamos a verificar, si no lo vamos a corregir. Dice, vamos perdón, al costo de operación, es lo que decía. Menos los costos de operación, ¿verdad? Tenemos primeramente los variables, que sería el 8%. Veamos, vamos a sacar la calculadora para ver si no hay error. Y vamos a sacarle el 8% a la venta. Entonces, 45,000 por el 8% me da 3,600. Veamos si tiene 3,600 acá. Correcto, 3,600, que es el 8% de las ventas. Mientras que el costo fijo de operación para el año 2023 era 4,000. ¿No? Entonces, vamos a sacar con eso la llamada utilidad antes de intereses e impuestos, que es la misma utilidad de operación, ¿verdad? Solo que para efectos del análisis de apalancamiento le llamamos así, utilidad antes de intereses e impuestos, y eso lo vamos a obtener restándole 20,500 menos 3,600 menos 4,000. ¿Verdad? Una resta en cadena, y eso nos va a dar 12,650, que sería la utilidad antes de intereses e impuestos. Hasta ahí, en esa parte, hasta ahí llega el apalancamiento operativo, ¿verdad? Recuerde que la variación que se tiene en la utilidad antes de intereses e impuestos con respecto a la variación que ha tenido la venta, ¿verdad? Pero ahorita solamente estamos calculando el año 2023. Muy bien. Vamos a esa utilidad, le vamos a aplicar los intereses. Ahora, estos intereses, ¿cómo se van a calcular? La tasa de interés, según dice acá la información, es 7%, y el financiamiento son 100,000. Quiere decir que va a ser el 7% de 100,000, ¿verdad? 7% de 100,000, y eso nos va a dar como resultado $7,000, ¿verdad? O sea, ese sería el costo de financiamiento o costo de los intereses en el año 2023. Hacemos la resta y nos va a dar la utilidad antes de impuestos, ¿verdad? 12,650 menos 7,000 me da 5,650, que sería mi utilidad antes de impuestos. Vengo y le voy a aplicar el impuesto sobre la renta. De acuerdo a la información que tengo yo acá, el impuesto sobre la renta, bueno, la tasa impositiva es el 25%, por lo tanto, yo le voy a sacar el 25% a 5,650. Y eso me va a dar, veamos, 1,412.50 de impuestos sobre la renta. Hago la resta de ese impuesto y me va a dar la utilidad neta. Esta es la utilidad real, del ejercicio que le llamamos en los estados de resultados tradicionales. Hasta ahí llega el estado de resultados normalmente, ¿no? Hasta la utilidad neta. ¿Qué es la utilidad de la empresa, no? Vamos a analizar luego que hay una diferencia entre esta utilidad y la que ya es la UPA, que es la que le vamos a dar a los accionistas comunes. Y entonces restando nos da 4,237.50. Esa sería la utilidad neta que obtendríamos en el ejercicio, ¿no? Ahora, ya sobre esa utilidad nosotros le vamos a restar ya el dividendo de acciones preferidas. Y según tenemos la información aquí a la par, el dividendo de acciones preferidas para el año 2023 era de 5%. O sea, a los accionistas hay que pagarles el 5%, pero no sobre la utilidad neta, sino que el dividendo se calcula sobre el valor nominal de la acción. Pero como son varias acciones, ¿verdad? Eh, son 1,500 acciones preferidas y cada una vale $60. Si nosotros sacamos el 5% de 60, veamos, hagámoslo así por acción, a ver cuánto nos da.
Veamos acá, tenemos 60 por 0.05 me da 3 pesos, ¿no? $3 que yo tendría que darle por acción. Pero como son 1.500 acciones, entonces son $4.500 para todas las acciones, ¿verdad? $4.500, que sería lo mismo que sacarle el 5% a 300,000, ¿verdad? 5% de 300,000 nos daría 4.500 también, ¿no? Podemos hacerlo de las dos maneras. Sacar el 5% de $60 y eso multiplicarlo por las 1.500 acciones o directamente aplicar el 5% al capital preferido. No, perdón, el capital preferido es 90,000, le había hecho 300,000, no es 90,000, 5 por 90,000, el 5% son 4.500. De las dos maneras que usted lo haga, es válido. Entonces, tenemos entonces ahí que son 4.500. Y ahí, aquí empieza el problema, ¿no? La empresa tiene utilidad, neta, pero como hay un compromiso con los accionistas preferidos que no les podemos pagar menos del 5% de esos $60 que ha pagado cada quien por cada acción, entonces al hacer la resta, nosotros al restarle eh, a los 4.237.50 le restamos esos dividendos, nos va a dar la utilidad disponible para acciones comunes, que realmente no es utilidad, ¿verdad? Porque allí nos daría una pérdida para las acciones, que en realidad no es una pérdida, porque no es que está perdiendo la empresa, quienes están perdiendo son los accionistas comunes. En lugar de ganar, ellos estarían perdiendo, ¿no? ¿Por qué esos 262.50 que no ha generado la empresa? Porque la empresa solamente ha generado, y hay que analizarlo así de esa manera, 4.237.50 ha generado la empresa de ganancia, pero como los accionistas preferidos, de acuerdo a los estatutos, hay que pagarles el 5%, entonces no alcanzamos a cubrir ese dinero. Entonces, estos 262.50 en realidad es lo que cada accionista, perdón, lo que los accionistas comunes van a tener que poner de su dinero para pagarle a los accionistas preferidos, porque no van a tener acceso a nada de ganancia, al menos en el año 2023. Entonces, ¿cuánto le toca a cada acción común? Vamos a calcular la utilidad o, en este caso, pérdida por acción común. ¿Verdad? Porque es aquí en el otro utilidad disponible tendría que ser pérdida, pero en realidad las pérdidas no son disponibles, ¿no? Por eso lo hemos dejado así. Pero en realidad, ¿cuánto le va a tocar a cada acción común bolsearse para poder cubrir esa diferencia? ¿Cómo vamos a calcular eso? Vamos a calcularlo de acuerdo a la fórmula que tenemos acá. Recuerde que la UPA dice que es la utilidad disponible de accionistas comunes dividido entre las acciones comunes. Número de acciones, ¿verdad? Entonces, acá tenemos este menos es 262.50 entre las 10,000 acciones, ¿no? Vamos a dividirla entre 10,000 acciones comunes que habían en el 2023. Quiere decir que en este caso hay una pérdida de menos 0.02663. Estamos poniendo con 4 cifras decimales porque la cantidad es muy pequeñita. Entonces, para que tenga validez en los cálculos que hagamos del apalancamiento, lo hemos dejado con 4 cifras decimales, que es un poquito más de 2,5 centavos. Quiere decir que eso es lo que tendría cada accionista, perdón, cada acción común que pagarle a las acciones preferidas para cubrirle su dividendo. Prácticamente eso es. Y vamos a calcular como un contraste el margen de utilidad neta, que es, recordemos, el concepto que lo hemos usado en varios videos anteriores, que es la utilidad neta dividida entre las ventas. Veamos cuánto fue el margen que nos dejó, en este caso, la empresa con respecto a las ventas. Y nos ha dejado 9.42% positivo. O sea, la empresa está generando ganancias. No es tampoco un margen, ¿verdad? Pero sí es un margen aceptable hasta cierto punto. Un margen de 9-10% es un margen hasta cierto punto aceptable. Dependerá del tipo de empresa que sea, en qué situación estemos.
pero sí un 10% pues respetable. Así está 2023. Veamos qué pasa en el 2024 ya con la, la nueva información que nos ha generado esa nueva situación, ¿verdad? Entonces, para el 2024 hemos vendido, dice ahí, $80,000, ¿va? Hemos vendido $80,000, o sea, básicamente hemos vendido $35,000 más, casi el doble, ¿no? Casi el doble, no el doble, pero sí casi el doble. Eso esperaría, en un análisis muy simplista, dirían, bueno, vendimos el doble, ganamos el doble. Y no siempre es así. Ya vamos a ver eso. No siempre es el doble de ganancia, el doble de venta, el doble de ganancia. Vemos también que el costo de venta, ya explicamos por qué razón puede haberse aumentado, es el 65%. Entonces le vamos a sacar el 65% a 80,000. Y el 65% de 80,000 es 52,000. ¿Ah? El costo de ventas es 52,000. Y por lo tanto, nuestra utilidad en ventas, hacemos la resta, es de 28,000. 28,000, ¿verdad? Y aquí es donde empieza mi duda sobre los costos variables, porque no habíamos considerado que habían aumentado al 10%, por lo tanto aquí me tendría que dar $8,000, ¿no? Que es el 10% de 80,000. Y veamos si nos da, sí, nos da $8,000, que es el 10%, repito, de 80,000. Luego los costos fijos de operación eh, se incrementaron a $6,000. Por lo tanto, nuestra ganancia antes de intereses e impuestos, hacemos la resta, 28,000 menos 8,000 menos 6,000, me da $14,000. Ya si lo vemos a la par, pues podemos ver de que la utilidad ha crecido, no mucho, porque son como $1,350 más, pero ha crecido, ¿no? Pero si usted observa, el crecimiento que tuvo la venta fue mucho más elevado, casi el doble, pero la utilidad no creció el doble. Apenas creció, ya vamos a ver el porcentaje de crecimiento de la utilidad. Veamos los intereses. Los intereses para el año 2024 han habido dos movimientos. Uno es la tasa, la cual es del 5%, pero el financiamiento también fue mayor. Fueron $120,000 comparado a los 100,000 que teníamos el año pasado. O sea, redujimos tasa, pero aumentamos el capital, o sea, el valor que debemos. Veamos, entonces el 5% de 120,000, ¿verdad? 5% de 120,000 me da 6,000. Entonces observamos que a pesar de que ha habido más financiamiento, al haber reducido la tasa, pues el interés se ha mantenido, o más bien se ha reducido en su valor absoluto. Hay $1,000 menos de interés pagado. Entonces la utilidad antes de intereses, perdón, antes de impuestos, son $8,000. Restamos 14,000 menos 6,000. Y ahí viene el otro detalle. El impuesto sobre la renta aumentó al 30%. Por lo tanto, el impuesto ahí a pagar sería el 30% de 8,000, que son 2,400. ¿Va? Muy bien. Quiere decir que la utilidad neta, o sea, 8,000 menos 2,400, nos daría $5,600. Vamos con los dividendos. Dice que los dividendos se mantuvieron para el año 2024. Siempre vamos a cubrirles el 4%. Por lo tanto, el valor a aplicarle de dividendo serían siempre $4,500, puesto que las acciones preferidas no han crecido. Son las mismas 1,500 acciones. Su valor nominal siempre son $60 y por lo tanto se mantiene el valor del dividendo. Pero ahora estamos sacando el dividendo de una utilidad mayor. Por lo tanto, al hacer la resta,
si habrían $1,100 de utilidad disponible para acciones comunes. Ya no tendríamos pérdida, ya no tendríamos que bolsearnos. Los accionistas comunes podrían cubrir a partir de lo que hay de ganancia, ¿no? Todavía les quedaría un disponible de $1,100 para ellos. Pero, aquí donde vemos el efecto de las acciones comunes. Como habían 10,000 acciones comunes y hoy ha subido a 15,000, entonces, aunque hay más de ganancia, si se mantuvieran las 10,000 acciones comunes del año pasado, al hacer la división nos daría 11 centavos, pero como hay más acciones, o sea, hay más con quién compartir, aunque hemos ganado más, ¿verdad? Pero nos toca, sí más que antes, pero nos habría tocado un poco más de no haber más accionistas o más acciones. Entonces hemos subido a un poquito más de 7 centavos un tercio. Pasamos de una situación negativa a una situación positiva, que aunque es así, pues es bastante poco, o sea, son 7 centavos y si cada acción común vale 30, pues si lo vemos en términos del valor nominal de la acción, 7 entre 30, vamos a ver, ese cálculo no está en el ejercicio, pero lo vamos a hacer para formarnos una idea. Estamos, quiero ver, 0.0733 dividido entre $30 que vale cada acción común por 100. Estamos ganando apenas el 0.24%, no el 24%, sino el 0.24% está ganando el accionista común. Es muy bajo, aún así es muy bajo. Pero bueno. Y el margen de utilidad neta, veamos qué pasó para este año. Bajó, ¿verdad? Fíjense que tenemos más ganancia, ¿verdad? Porque tenemos más ganancia. Hemos ganado como 1,000 y la Juana, ¿verdad? 1,000 y algo de dólares más de utilidad neta, pero el porcentaje de utilidad, el margen de utilidad neta se reduce. ¿Por qué? Porque la venta que se dio, o sea, ese aumento de las ventas no compensó la ganancia que hemos tenido. Y por esa razón, aunque hemos ganado más, pero no hemos ganado lo suficiente. Vamos ya con el estado de resultados completo en los 2 años. Vamos a hacer nuestro pequeño análisis. Fíjense bien. Ahí, permítame que aquí ya me equivoqué. Vamos a... Vamos primero a ver la variación porcentual de las ventas. Tenemos aquí la fórmula para la variación porcentual. La vamos a bajar aquí para que nos sirva, la tengamos a la mano. Y ahí la vamos a ir moviendo. Entonces, lo que usted va a hacer para calcular la variación, lo vamos a poner aquí, para que no nos estorbe. Dice valor actual menos valor anterior entre el valor anterior. Todo eso multiplicado por 100. O sea, usted va a dividir, va a restar 80,000 menos 45,000, le va a dar 35,000, y esos 35,000 los va a dividir entre 45,000, que es el año anterior. Y lo que le dé lo va a multiplicar por 100. ¿Va? Entonces, eso nos da el 77.78%. Quiere decir que las ventas han crecido en un 77.78%. Lo mismo vamos a hacer con la utilidad antes de intereses e impuestos. Nosotros tenemos acá, vamos a restar 14,000 menos 12,650, que son 1,350, entre 12,650, que es el año anterior, por 100. Y eso nos va a dar el 10.67%. Solamente así, visto de manera muy somera, podemos observar
que la variación que tuvieron las ventas fue mucho mayor que la de la utilidad, pero como el grado de apalancamiento, ¿cómo lo vamos a sacar? Traigamos esta fórmula también para acá. Vamos a traer para acá abajo. Quiere decir que el grado de apalancamiento operativo dice que es la variación de la utilidad antes de intereses e impuestos entre la variación de las ventas. Por lo tanto, acá lo que nosotros vamos a dividir es el 10.67 entre 77.78. Entonces, eso nos va a dar el grado de apalancamiento operativo, que en este caso sería de 0.14. O sea, ya lo vamos a analizar en términos de signo y de magnitud, ¿verdad? Pero podemos adelantar de que es muy bajo, ¿no? Bajísimo, muy bajo. Veamos el otro apalancamiento. Uy, hermano, ¿de qué es esto? La variación porcentual de la utilidad antes de intereses e impuestos, que ya la tenemos aquí arriba, esa variación es la misma, es 10.67, ¿verdad? Eso, vamos a sacar también la utilidad, la variación porcentual en la UPA, que recuerde es el valor actual menos el valor anterior entre el valor absoluto del valor anterior. Quiero aclarar eso. Cuando nosotros tengamos sobre todo el año del valor anterior sea un valor negativo, no vamos a usar el valor negativo. Arriba sí, pero abajo no, ¿verdad? El valor que va abajo siempre debe ser positivo, aunque el valor que aparezca sea negativo. Quiere decir que yo voy a restar 0.0733. Lo vamos a hacer acá. Vamos a sacar la calculadora, que esa no la ven ustedes, pero yo sí. Sí. Entonces acá sería 0.0733 menos, fíjense bien, menos, ¿verdad? Porque el otro menos es el menos de la cantidad. Me da 0.0996 positivo. Y eso lo voy a dividir entre el valor absoluto, o sea, 0.0263 sin el signo negativo. ¿Ah? Porque cuando se van a calcular porcentajes, la base nunca debe ser negativa, siempre debe ser positiva. Entonces, esto me da una variación porcentual de 379.37%. Entonces, observamos que la variación porcentual en la UPA es mucho mayor que la variación porcentual de la utilidad antes de intereses e impuestos, y por lo tanto, el grado de apalancamiento financiero, que nosotros lo tenemos acá la fórmula, la vamos a traer también. Trae para acá abajo para que nos sirva de guía. Acá está. Entonces, dice que es el porcentaje de variación porcentual de la UPA entre la utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces, podemos observar de que es mucho mayor la variación de la UPA con respecto a la variación de la utilidad de intereses e impuestos. Por lo tanto, acá me va a dar 35.55 de grado de apalancamiento financiero, que comparado con el operativo, pues es mucho mayor, ¿no? Es 0.14 contra 35.55. Pero vamos a calcular ahora el eh, apalancamiento total, que sería multiplicar, ¿verdad? Como dijimos acá, lo vamos a traer también, el grado de apalancamiento total. Permítame que esto está de necio aquí. Trae para acá. Es el GAO por el GAF. O sea, vamos a multiplicar, fíjese bien,
Vamos a multiplicar 0.14 por 35.55 y eso nos va a dar 4.88. Ese sería nuestro apalancamiento total, ¿verdad? O sea, el apalancamiento total es mejor que el operativo, pero es menor que el financiero, ¿verdad? Queda entre ellos dos. Pero veamos que analicemos signos y magnitudes, que es lo que sigue, ¿no? Vamos a ver, aquí ya me equivoqué. Bueno, permítame que aquí ya me perdí. Ahí está. Análisis, no le hagan caso a este signo ahí, ¿no? Análisis del apalancamiento. Tenemos, por un lado, el grado de apalancamiento operativo, pero necesitamos analizar, dijimos, signo y magnitud, ¿va? Signo y magnitud. Tenemos que analizar ambas situaciones. Muy bien. Entonces, para el grado de apalancamiento operativo, observamos que el signo es positivo, ¿va? Es positivo. Y la magnitud es menor que 1. ¿Qué significa eso? Significa que un apalancamiento positivo dijimos que hubo una mejora, ¿no? Mejora es mejora. Aunque sea chiquita, pero es mejora. Pero como es menor que 1, entonces significa que es menos que proporcional. La mejora es mucho menos que proporcional en este caso, la mejora que tuvo la utilidad con respecto al incremento de las ventas. Fue menos que proporcional. Veamos ahora el otro, que sería el apalancamiento financiero. Y observamos que el apalancamiento financiero también tiene un valor positivo, pero su magnitud es mayor que 1. De hecho, es mucho mayor que 1. El apalancamiento financiero es enorme, de 35.55, lo cual significa que el efecto que tuvo el incremento en la utilidad antes de intereses e impuestos sobre el incremento en la UPA fue bastante significativo, ¿no? O sea, ante un 10.67% de la utilidad antes de intereses e impuestos, el crecimiento de la UPA fue un 379.37, aunque fueron centavos los que creció, pero realmente es un crecimiento porcentual de más del 300%, casi del 400%. Luego, al combinar el, el chiquitín, ¿verdad? Crecimiento del apalancamiento operativo con ese gran incremento del apalancamiento financiero, al hacer la combinación, observamos que también el apalancamiento total fue positivo, ¿vale? Significa que hubo una mejora y fue mayor que 1, aunque no tan significativo como el del apalancamiento financiero, pero sí hubo, ¿verdad? Un incremento de 4.88, que es bastante bueno, ¿verdad? Normalmente esto anda entre 1 y 2, un apalancamiento normal, pero aquí hay un apalancamiento bastante significativo. Entonces, veamos ahora las incidencias, vamos a ver un resumen de incidencias de qué fue lo que pasó, un poco analizado con cifras, qué fue lo que pasó. Veamos acá el apalancamiento operativo y vamos a marcar la primera incidencia. La primera incidencia dice: el incremento en el porcentaje de costo de ventas del 55 al 65% tuvo un impacto importante en la utilidad en ventas, ya que se incrementó en 27.250, ¿verdad? Que son 52.000 menos 24.750.
De haberse mantenido el porcentaje, se hubiese incrementado solo en 19,250. A ver, aquí veamos, aquí hay un error, porque acá, bueno, en general lo que pasó fue de que la utilidad en ventas, eh, al haberse incrementado el costo de ventas, el porcentaje a un 65%, es que aquí está invertida la información, ¿no? Acá hay un error, pero lo que debemos entender de esto es de que la utilidad pudo haber crecido más si el porcentaje no se hubiera aumentado al 65. Aquí, o sea, estos valores están equivocados. Este estaría arriba y este abajo. No, el incremento de la utilidad pudo haber sido mayor. Veamos el otro incidente. Los costos operativos fijos aumentaron en un 50%, subieron de 2,000 perdón, de 4,000 a 6,000, o sea, crecieron 2,000, lo cual frenó en cierta medida el apalancamiento operativo a pesar de que las ventas se incrementaron en un 77,78. Y hay otro detalle que es el porcentaje del costo de operación variable que pasó del 8 al 10, que también eso frenó un poco. Y dado esas dos razones, es que el apalancamiento operativo es tan chiquito, o sea, es de 0,14, pero se debió, por un lado, al porcentaje del costo de ventas que aumentó en 10 puntos, es bastante, y luego los costos operativos fijos que incrementaron en $2,000, que no es mucho comparativamente hablando, pero es un 50%. No, o sea, no crecieron el doble como crecieron las ventas. O sea, no, las ventas crecieron un 77, el costo fijo creció un 50 nada más, pero también hay que ver los dos puntos de diferencia entre el porcentaje de costos variables y el porcentaje de costo variable en el año 2024, que fue del 10%. Veamos en la parte del apalancamiento financiero. eh, Dice que a pesar de que el financiamiento se incrementó en $20,000, recuerde que pasamos de 100,000 a 120,000, el costo de los intereses se logró reducir en $1,000. Esto más que todo debido a que la tasa que estamos pagando pasamos del 7 al 5%. Ese ahorro de dos puntos porcentuales en el pago de intereses, pues tuvo su efecto. Pero no solamente eso, veamos este otro. Definitivamente el incremento en la tasa impositiva del 25 al 30% afectó, ¿verdad? Pudo haber sido mejor el desempeño financiero, ya que con esto se pagaron prácticamente $400 adicionales. ¿Por qué? Porque nosotros, si hubiéramos pagado el 25% de intereses, perdón, de impuesto en el 2024, el 25% de 8,000 hubieran sido $2,000, ¿verdad? Sin embargo, pagamos 2,400. Esos $400 adicionales son precisamente esos 5 puntos adicionales en la tasa impositiva, pero hay que recordar que esto no es controlable, ¿no? Esa variable no podemos hacer prácticamente nada al respecto. Eh, Al menos directamente, porque si fuéramos de la gran empresa, o sea, si nosotros estuviéramos en un país como El Salvador, y fuéramos parte de la gran empresa, podríamos de alguna manera influir, presionar en el Estado, en el gobierno, para que mejorara un poco la tasa a nuestro favor. Eso ya se ha dado en el pasado y se sigue dando en el presente, ¿verdad? Tal vez no con la tasa de impuestos sobre la renta, pero sí con otro tipo de cosas. Y lamentablemente eso es competencia desleal, sobre todo cuando la medida se aplica solo a cierto sector. ¿Verdad? Yo tengo la competencia que me está fregando, entonces yo soy amigo del gobierno, estoy aliado con el gobierno, o soy financista del gobierno, o le he ayudado a ganar la presidencia o otro tipo de cargos y pido que me devuelvan el favor, tal vez creando una medida legal que afecte a la competencia y me beneficie. Y eso no es correcto, ni ética ni legalmente, pero se da. Se ha dado, se sigue dando y se seguirá dando en el futuro, lamentablemente. Es cultura y eso contra la cultura es bien difícil pelear. Veamos otra incidencia. Al mantener el número de acciones preferidas, ¿verdad? No se aumentaron las acciones preferidas y se mantuvo vigente el dividendo,
nos permitió generar mayores ingresos asumiendo el mismo costo. Es decir, que vendimos más pagando siempre $4,500 de dividendos. Eso ayudó a que el apalancamiento financiero fuera tan bueno, a pesar de los impuestos que son mayores, ¿no? Imaginen que si los impuestos hubieran sido menores, el apalancamiento financiero hubiese sido mucho mejor. Y el incremento en el número de acciones comunes generó que la utilidad por acción no se incrementara en una mayor proporción, ya que pasó de 3 centavos, de -3, perdón, redondeado, ¿no? A 7 centavos. Sin embargo, hubiese sido de 11, y eso lo recalcamos cuando estábamos haciendo el estado de resultados, de haberse mantenido el número de acciones. O sea, si hubiéramos mantenido el número de acciones, hubiésemos tenido una utilidad por acción de 11 centavos, que aún así, dijimos, es bastante mala, no es una cuestión muy agradable. En conclusión, el apalancamiento operativo, aunque positivo, fue menos que proporcional, solamente el 0,14, y el financiero fue más que proporcional en un 35,55. Por lo tanto, el apalancamiento total fue de 488, debido más al financiero que al operativo. No obstante, podemos observar también que la MUN, o la margen de utilidad neta, se redujo para el año 2024, porque aunque ganamos más, pero relativo a las ventas, pues estamos ganando, pasamos del 9 al 7%. Y de esto surge la última pregunta, que esa pues la vamos a dejar a la, ¿verdad? A la imaginación o al conocimiento de cada quien, aunque vamos a dar algunas ideas, pero esto es lo medular, ya lo último, que es para lo cual se hace todo este trabajo. Al final, ¿qué hacer entonces? ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer para mejorar la situación en la cual estamos? Que no está del todo mal, pero yo diría que la parte operativa habría que revisarla, habría que ver el parte del costo de ventas, por qué se incrementó tanto, en qué porcentaje, habría que tomar decisiones en cuanto a materias primas, no tanto calidad de materia prima, pero sí quizás buscar mejores opciones de compra de la materia prima, si es que nosotros fabricamos el producto, si es un producto comprado para vender, habría que buscar también mejores opciones con los proveedores, quizás conseguir mayoristas que nos den precios más asequibles. Habría que ver la parte de la mano de obra, aunque eso está limitado por cuestiones de legislación laboral, no podemos bajar salarios, al menos en la parte de mano de obra. Habría que ver costos de fabricación también, por ejemplo, energía eléctrica, habría que ver si podemos hacer algún tipo de medidas de eficiencia en el uso de la energía y otro tipo de costos de esa naturaleza para efectos de reducir ese costo de venta. En cuanto a los costos operativos fijos, pues es bien difícil porque habría que ver qué costos podríamos reducir. Habría que analizar dentro de esos $6,000 que estamos gastando en el 2024, qué parte de ese costo podría ser reducido y qué parte no. No todo se puede reducir. Y también ver la parte del costo variable, que no lo mencionamos en el cuadro de incidencias. No lo agregué porque esto está amarrado a fórmula y no puedo modificarlo directamente, el cuadro. Pero podría, ese 8 al 10% de que ha aumentado, pues habría que ver cuál es la razón de esos 2 puntos adicionales. Generalmente los costos operativos variables tienen que ver con cuestiones de lo que se vende, de comisiones que se están pagando a los vendedores o a otro tipo de agentes que nos están ayudando a vender, ¿verdad? Pero si esos 2 puntos que le estamos pagando de más son los causantes de que hemos vendido casi el doble, pues tenemos que mantenerlo, ¿no? Ahí sería poco negociable esa parte. El costo de financiamiento de intereses, pues estamos bien porque estamos pagando menos. La tasa impositiva, ya dijimos que no la podemos tocar. Dividendo, pues estamos bien con el dividendo, ¿verdad? De los accionistas preferidos. Ahí tendríamos que evitar que nos vayan a querer sacar un acuerdo donde tengamos que pagarles más. Y sí mejorar quizá un poco la cuestión de la utilidad por acción, pero eso creo que al mejorar la parte del apalancamiento operativo, eso incidiría en la utilidad por acción.
Obviamente, si nosotros reducimos costos arriba, pero decíamos, el grado de apalancamiento operativo puede influir en el financiero, no así el financiero en el operativo, ¿no? Porque el financiero va después del operativo. Podría ser que al reducir esos costos ahí arriba, costo de ventas y los costos operativos fijos, podríamos mejorar la utilidad por acción, que está bastante baja, a pesar de que ha pasado de ser negativa a ser positiva. Y creo que lo del margen de utilidad neta viene por la misma razón del problema operativo que tenemos, de esos costos operativos que habría que hacer esa revisión. En general, cada empresa tendrá su manera de resolver este problema, cada quien de acuerdo a su realidad, porque habría que analizar la realidad, el entorno, ya otras variables que aquí no se pueden ver. Pero creo que esto les va a permitir a ustedes como estudiantes de la carrera de administración de empresas y específicamente administración financiera, tener herramientas que les van a ayudar a pensar a la hora de enfrentarse a este tipo de problemas. Y con esto terminamos este video, un poco largo, pero muy interesante y muy bueno para ver este tipo de situaciones problemáticas. Así que muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima.